Diputados, integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, diputadas y diputados invitados, así como a las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación de la Ciudad de México. De conformidad con el artículo 242 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se da continuidad a la primera sesión extraordinaria de estas Comisiones Unidas, decretada como permanente en fecha 1 de diciembre del año en curso. Con la finalidad de desahogar el día de hoy la mesa de trabajo con la persona titular de la Procuraduría Fiscal, establecida en el acuerdo por el que se aprueba el calendario y formato para las mesas de trabajo, con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, Tesorería y Subsecretaría de Egresos, todos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a efecto de explicar el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. En ese sentido, le damos la más cordial bienvenida al Procurador Fiscal Edwin Meraz Ángeles. Bienvenido, Procurador. Gracias, diputada presidenta. Buenos días. Esta presidencia solicita a la diputada secretaria de lectura el formato para la realización de la mesa de trabajo. Buenos días a todos y a todas quienes nos siguen por las redes del Congreso. Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores y obviamente le doy la bienvenida al maestro Edwin Meraz, Procurador Fiscal de la Ciudad de México. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura al formato para la mesa de trabajo con el Procurador Fiscal. 1. Bienvenida por parte de la presidenta de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda. 2. Lectura por parte de la Secretaría de las Comisiones Unidas del formato de comparecencia. 3. Intervención de 20 minutos por parte de la persona servidora pública para exponer datos, conceptos, objetivos y procedimientos empleados para la elaboración del paquete económico de la Ciudad de México. 4. La presidenta de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda solicitará a la Secretaría levante el registro de intervención de las diputadas y diputados, uno por cada grupo, asociación parlamentaria y por las diputadas y diputados sin partido, y se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos para emitir su pronunciamiento y o preguntas. El orden de intervención será el siguiente: diputada o diputado sin partido, Partido Verde Ecologista, Asociación Parlamentaria Encuentro Social, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Morena. Podrán intervenir las diputadas y diputados que no sean integrantes de las Comisiones Unidas, pero como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación parlamentaria, o bien en el turno de diputadas y diputados sin partido en caso de ser esa su naturaleza jurídica. 5. La persona servidora pública responderá en un bloque a las preguntas que se le hayan formulado por parte de las diputadas y los diputados, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos. La presidenta de las Comisiones Unidas agradecerá las respuestas por parte de la persona servidora pública y solicitará nuevamente a la secretaria de las Comisiones Unidas levante una nueva lista de diputadas y diputados que deseen intervenir para una segunda ronda de preguntas. El tiempo y orden para las intervenciones de las diputadas y diputados, así como de la respuesta de la persona servidora, será el mismo que en la ronda anterior. 7. La presidenta de las Comisiones Unidas agradecerá las respuestas por parte de la persona servidora y le dará el uso de la voz para que dé un mensaje final hasta por 3 minutos. 8. La presidenta de las Comisiones Unidas agradecerá la asistencia de la persona servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en lo establecido en el artículo 283, párrafo 4 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
Se le exhorta al Procurador Fiscal Edwin Meraz Ángeles a que se conduzca con la verdad y a guardar a cualquiera de las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, así como a las diputadas y diputados invitados, las atenciones y consideraciones para la realización de la misma. En ese sentido, se le concede el uso de la palabra al Procurador Fiscal para exponer los datos, conceptos, objetivos y procedimientos empleados para la elaboración del paquete económico de la Ciudad de México hasta por 20 minutos. Adelante, Procurador, por favor. Su venia, diputada presidenta, inicio por orden alfabético de los apellidos. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, presidenta de la Comisión de Hacienda. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y presidenta de estas Comisiones Unidas. Diputadas y diputados de Comisiones Unidas de esta soberanía. A todos, buenos días. Con fundamento en lo previsto por los artículos 44 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, 3, 13 y 74 de la Ley Orgánica de este Congreso, 245, 321 y demás relativos del reglamento, ordenamientos todos de la Ciudad de México, y en cumplimiento a los resolutivos del acuerdo de estas Comisiones Unidas de fecha 30 de noviembre pasado, asisto con mucho gusto a efecto de ampliar los datos, conceptos, objetivos y procedimientos empleados en la elaboración de la iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. A estas alturas del año pasado, en el marco del proceso legislativo del paquete económico vigente en este 2020, era inimaginable para todos nosotros una pandemia y la dimensión que ésta alcanzaría una vez que se inició su propagación con carácter mundial en el primer trimestre del año. La aparición del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, trajo efectos globales negativos en el mundo, el país, la Ciudad de México. En la materia fiscal que ahora nos ocupa, las repercusiones fueron inevitables para todos los órdenes del gobierno. El COVID-19 puso a prueba el marco normativo fiscal vigente, y si bien es cierto que exhibió algunos aspectos susceptibles de mejora, también lo es que los esquemas normativos y avances de la era digital con que se cuenta permitieron que la hacienda pública de la Ciudad de México no interrumpiera sus funciones esenciales. En este sentido, se puede sostener que la disminución de ingresos obedeció a la alteración de las actividades productivas, comerciales, laborales, entre otras, pero no así a fallas estructurales de carácter normativo o tecnológico. En este contexto, y en primera instancia, quiero resaltar el altísimo sentido de responsabilidad y situación económica, por lo demás generalizada. Cumplieron mayoritariamente en tiempo y debida forma con sus obligaciones tributarias. Queda demostrado que si el gobierno acredita transparencia en el manejo de los recursos públicos, su honestidad en la recepción, administración y en su aplicación, promoviendo el cumplimiento voluntario antes que la coacción, proveyendo programas, servicios y obras de calidad y beneficio común, la gente responde. Sin duda alguna, el capital más valioso de esta ciudad es el humano, sus contribuyentes. A ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento por su esfuerzo y sacrificio para con la ciudad. Por lo que hace particular a la propuesta de modificaciones al Código Fiscal, que se ha sometido a la consideración de este honorable Congreso, manifiesto a ustedes que la iniciativa, además de encontrarse alineada con el Sistema Nacional y Local de Planeación, se apega de manera irrestricta a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, tanto del orden federal como del local. Siguiendo los principios orientadores de protección a los derechos humanos de los contribuyentes de la Ciudad de México, así como de innovación, con miras a instrumentar desde el punto de vista normativo los mecanismos que permitan acortar desigualdades,
proveer acceso a derechos y prosperidad compartida sobre la base de la salud como un derecho transversal, la iniciativa se estructura en las siguientes vertientes. 1. Hacer más con menos. 2. Ciudad innovadora y de derechos, con especial énfasis en los derechos humanos de los contribuyentes. 3. Eficiencia recaudatoria. Y, finalmente, 4. Seguridad jurídica. Me refiero a continuación a cada vertiente. Hacer más con menos. Como ya nos señalaron en días anteriores la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y la licenciada Luz Helena Escobar, titular de esta Secretaría de Administración y Finanzas, es una tarea permanente de esta administración hacer más con menos. Por ello, y atento a lo previsto por el artículo 18 del propio Código Fiscal, la iniciativa, que contiene diversas modificaciones a dicho ordenamiento, presenta únicamente la actualización de cantidades conforme al factor inflacionario. Para el 2021 no habrá incremento de impuestos. Es cierto que la capital enfrentará el año venidero retos importantes en materia económica, social y tributaria. No obstante, las autoridades fiscales en su conjunto se proponen fortalecer las fuentes de ingresos que ya se tienen. En este sentido, la política fiscal para el 2021 tiene un enfoque social e inclusivo, de protección a los derechos humanos de sus contribuyentes, que a su vez permite garantizar la continuidad de beneficios fiscales para los grupos más vulnerables, de manera que no será a través del establecimiento de conceptos nuevos o incrementando las actuales cómo se obtendrán los recursos públicos necesarios, sino a través de mejoras en la gestión hacendaria y con responsabilidad y austeridad republicana. La Ciudad de México es la entidad federativa con mayor autonomía financiera del país. Para el 2021 mantendremos esta posición, para lo cual se consolidará su capacidad de generar ingresos propios y así provisionar de recursos a los programas sociales y de salud tan necesarios para hacer frente a la pandemia. Además, desde luego, de los servicios públicos, la infraestructura y la operación del gobierno en su conjunto. Ciudad innovadora y de derechos. En respeto a los principios pro persona y de justicia tributaria establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conjunto de modificaciones deja de manifiesto el profundo respeto de los derechos humanos de los contribuyentes por parte de la presente administración. Los derechos de audiencia previa, de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, completa e imparcial, de seguridad jurídica, de legalidad, entre otros, y de manera especial y dadas las circunstancias originadas por la pandemia, el derecho transversal a la salud, son tutelados por convicción. Como ya he mencionado, la iniciativa de modificaciones legales se enmarca en la actual problemática de salud. Por tal razón, las propuestas están orientadas a proteger el derecho a la salud de sus contribuyentes, estableciendo mecanismos innovadores que permitan el trámite y la atención a través de medios electrónicos por parte de las autoridades fiscales. Esto con el doble objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, pero al mismo tiempo eficientar la respuesta de las autoridades, considerando además el cuidado al medio ambiente al buscar contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero, evitando el uso intensivo de papel. Quiero resaltar que en la iniciativa se consideran las brechas tecnológicas. Estamos conscientes de ellas. Por tal motivo, se prevé la posibilidad de que, en casos particulares, como puede ser el sector fiscal especial, se busca proteger de manera especial a los adultos mayores, personas con escasos recursos, madres solteras, entre otros, a fin de que puedan optar por realizar sus promociones y trámites en la vía tradicional. Como podrá observar esta soberanía, en este sentido la reforma es incluyente, al considerar de forma integral a todos los sectores sociales. Mencionaré a continuación algunos ejemplos destacables en este rubro. Con relación al nuevo modelo de gestión tributaria, el procedimiento de revocación,
se propone que la celebración de las audiencias y las mesas de trabajo se lleven a distancia, aprovechando los medios tecnológicos con que se cuenta. No obstante, la propuesta de reforma, como ya lo señalé, prevé salvaguardar el derecho a iniciar el procedimiento por parte de aquellos sectores vulnerables y sin condiciones de accesibilidad a las tecnologías de información, permitiendo que dicho procedimiento se realice de forma presencial si así es necesario y si optan en tal sentido los contribuyentes. Por tal razón, el texto propuesto y desde luego su alcance procesal no es excluyente y prevé condiciones de acceso al procedimiento para todos los sectores. Por otra parte, se propone regular la substanciación del procedimiento administrativo resarcitorio mediante la utilización de medios electrónicos, adicionando a tal efecto un capítulo 2 al título 2, libro 4 del Código, con el fin de instrumentarlo en línea. Quiero resaltar aquí que no estamos proponiendo ningún cambio sustancial de carácter procesal en este sentido, sino únicamente la posibilidad de que este procedimiento pueda realizarse por la vía remota. Habilitación de medios electrónicos para acceder a trámites, servicios y procedimientos que se efectúan ante la Secretaría de Administración y Finanzas, impulsando particularmente el uso del Tesobuzón Fiscal Ciudad de México. Asimismo, derivado de un ejercicio de coordinación institucional entre la Tesorería y el Tribunal de Justicia Administrativa, se habilitará un módulo electrónico para tramitar consignaciones fiscales, así como la obtención de líneas de captura para el pago de las mismas. Atendiendo al principio de capacidad contributiva, que se traduce en el deber de aportar una parte justa y adecuada de los ingresos, utilidades, rendimientos o riqueza, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente, merece mención especial la propuesta de continuar con el otorgamiento de beneficios fiscales a los contribuyentes. A este respecto, se dará continuidad e inclusive se incrementarán los beneficios para fortalecer la cultura de cumplimiento y en apoyo a los grupos más vulnerables, tales como la emisión de un programa general de subsidios al impuesto predial, tratándose de inmuebles de uso habitacional, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda consagrado por el artículo 4 de la Constitución General de la República y 9º, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México. Dicho subsidio se estará otorgando, si ustedes así lo aprueban, a partir del 1 de enero del 2021. Asimismo, se propone aplicar una reducción equivalente al 50% del impuesto sobre adquisición de inmuebles únicamente para el caso de que la adquisición se derive de una herencia, cumpliendo a este efecto condiciones mínimas. En apoyo a la economía de los habitantes de la Ciudad de México, se propone emitir un programa de condonación del impuesto predial a aquellas colonias de la ciudad que presenten daños estructurales ocasionados por grietas y o hundimientos diferenciados y cuenten con una opinión técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil respecto del inmueble al que se aplicará el beneficio. De igual forma, se propone mantener el subsidio del 100% al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para aquellos vehículos con un valor de hasta 250,000 pesos. De igual forma, se propone otorgar una condonación en el pago de los derechos por el suministro de agua, que se aplicaría inclusive con efectos a partir del 2016 a aquellos usuarios de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico simultáneamente, es decir, el mixto, así como a los mercados y concentraciones públicas que hayan recibido el suministro de agua, pero que éste no haya sido suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Asimismo, a los contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en su sistema medido, de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico, también mixto, que reciban el servicio por tandeo, se les aplicará por toma la cuota fija que corresponda de acuerdo a las reglas
establecidas para tal efecto en el artículo 172 del Código Fiscal. Lo anterior, en tanto se regulariza debidamente el suministro. Cabe aclarar que para acceder a este beneficio, los contribuyentes no requerirán tener instalado el medidor. Con sensibilidad ante el entorno adverso, tanto económico como sanitario, se propone la reforma del segundo párrafo del artículo 131 para que el beneficio por pago anticipado del impuesto predial se incremente en los meses de enero y febrero a un 10 y 6% respectivamente. Aquí quiero hacer énfasis en el sentido de que si bien el próximo ejercicio fiscal implica para la ciudad una necesidad importante de recursos, también de su parte aporta un sacrificio, y en este sentido se posibilita y se incrementan los beneficios fiscales al incrementarse los porcentajes por pronto pago del impuesto predial. Aunado a lo anterior y también en la lógica de reducir desigualdades, para el 2021 se propone a este honorable Congreso mantener los beneficios tributarios a favor de los grupos más vulnerables, que se otorgan a través de reducciones en el pago de diversas contribuciones, como son el impuesto predial, sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, sobre espectáculos públicos, adquisición de inmuebles, así como diversos derechos, entre los que se encuentran y destaca desde luego los relativos al suministro de agua. Beneficios los anteriores que se otorgarán a favor de propietarios o poseedores de viviendas de interés social, adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, viudas y huérfanos, pensionados y jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez, instituciones de asistencia privada, organizaciones civiles, personas afectadas por el sismo del 17, así como beneficiarios de los programas de regularización territorial, entre otros. Aquí es importante destacar que en apoyo al sector económico, de igual forma se propone conservar las reducciones, en especial del impuesto sobre nóminas, a favor de empresas que inicien operaciones en el 2021. También aquellas que acrediten que incrementaron en un 25% su planta laboral o bien que contraten a personas con discapacidad. Eficiencia recaudatoria. Para enfrentar los grandes retos que presenta el actual contexto internacional, se requiere de normas tributarias claras, que respeten los derechos de los contribuyentes y que otorguen a las autoridades el sustento jurídico bastante y suficiente para el adecuado desempeño de su función. En esta medida se propone a esta soberanía un conjunto de adecuaciones al Código Fiscal que tienen por objeto fortalecer la hacienda pública, a través de disposiciones que determinan o precisan el alcance y efecto de obligaciones y atribuciones. Debo resaltar que estas propuestas deben entenderse en el contexto de fortalecimiento de la hacienda pública y están planteadas con toda responsabilidad, en aras de dar seguridad jurídica y también certeza tanto a ciudadanos como a autoridades. De esta forma, el marco normativo permitirá que la fiscalización se pueda llevar a cabo de manera objetiva, es decir, se busca un ejercicio más eficiente tanto del control del cumplimiento de obligaciones como de las facultades de comprobación. En contraparte, y también quiero resaltarlo, inclusive también se prevén incentivos a favor de los contribuyentes, a los cuales me referiré más adelante. En esta lógica, se propone adicionar al artículo 56 un inciso J para establecer que la autoridad fiscal contará con la posibilidad de determinar el valor catastral de manera presuntiva, utilizando de manera directa los datos contenidos en los sistemas a su cargo, en aquellos casos en los que los contribuyentes no proporcionen la documentación relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que en este caso sea solicitada en el ejercicio de facultades de comprobación. Se propone también la modificación del artículo 58
para que los contribuyentes dictaminen el cumplimiento de sus obligaciones cuando hayan consumido por una o más tomas de uso no doméstico o mixto más de 300 metros cúbicos de agua bimestral en promedio, o en su caso cuando se trate de una o más tomas de uso doméstico de más de 1000 metros cúbicos de consumo de agua bimestral promedio. Esta propuesta de reforma tiene como objetivo fomentar el uso eficiente y ahorro en el consumo de agua de la Ciudad de México. Asimismo, con esta medida, la autoridad fiscal podrá controlar con mayor eficiencia el pago de los derechos respectivos, insisto, tratándose de consumos de agua superiores a los 300 metros cúbicos, solo en el caso de tomas de uso no doméstico o mixto. El uso doméstico permanece sin cambio alguno en este sentido. Se propone otorgar también un beneficio a favor de los contribuyentes obligados a la presentación del dictamen de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero también de aquellos contribuyentes que, sin estar obligados a ello, opten por presentar el dictamen de referencia. En estos casos, los mencionados contribuyentes no serán sujetos de facultades de comprobación por los ejercicios dictaminados. Esto significa que presumimos en su beneficio que los datos plasmados en los propios dictámenes son ciertos. Tampoco implica ello que renunciemos al ejercicio de facultades de comprobación. En caso de que se detecte que hay falsedad en la integración del dictamen, quedan a salvo las atribuciones de la autoridad fiscal para hacer las revisiones correspondientes. Por otro lado, se adiciona al artículo 141 una fracción sexta, a efecto de prever la obligación de que no solo las empresas de boletaje de espectáculos públicos, las tradicionalmente conocidas como boleteras, tengan que contar con un registro ante la Secretaría de Administración y Finanzas, sino también aquellas empresas que operan bajo la modalidad de intermediarias entre los productores y las propias boleteras. Por otra parte, en virtud de la reforma que se propone en los artículos 155 bis 4 y 164 bis 5, los contribuyentes deberán presentar declaraciones de pago de los impuestos a las erogaciones en juegos con apuestas y concursos y a la venta final de bebidas en contenido alcohólico, hasta en tanto no presenten el aviso de baja al padrón correspondiente o el aviso de suspensión temporal de actividades. Está a la consideración de esta soberanía la adición de un artículo 156 bis que prevé la obligación de las personas físicas o morales contribuyentes del impuesto sobre nóminas que subcontraten servicios personales subordinados de avisar a la Secretaría de Administración y Finanzas y proporcionar información de las empresas que le prestan dichos servicios. Ello con el objeto de evitar la evasión y la elusión fiscal del impuesto sobre nóminas. Se propone garantizar el pago de adeudos a cargo de los propietarios de vehículos ingresados a los depósitos de la Ciudad de México, para lo cual se modifica el artículo 231 del Código para prever la posibilidad de que se obtenga el pago de la totalidad de créditos fiscales vinculados a dicho vehículo. En términos de la propuesta de adecuación al artículo 297, se prevé que para el caso de que se hubiera otorgado un beneficio fiscal a petición del contribuyente y éste promueva algún medio de defensa en contra de dicho pago, se dejarán sin efectos los beneficios otorgados. Aquí quiero hacer un alto para abundar en el sentido de que esta práctica no es de ninguna manera generalizada. Los contribuyentes ejercen las reducciones y acceden a los beneficios fiscales con toda responsabilidad, y solo se trata de un grupo, unos cuantos cientos de contribuyentes que han incurrido en la mala práctica, por un lado, de hacer efectivo un beneficio fiscal que el Código Fiscal prevé, y al mismo tiempo impugnan
el pago que realizan para pretender obtener todavía un beneficio mayor. Con esta situación, desde luego, insisto que tenemos muy focalizada, tenemos muy identificados a los contribuyentes que incurren en este tipo de prácticas. Además, son contribuyentes que son impugnadores recurrentes, particularmente del impuesto predial. Son prácticamente grandes contribuyentes en este sentido, los que han incurrido en este tipo de prácticas, insisto que son de carácter excepcional. En cuanto a la modificación al artículo 307 bis, la adecuación precisa los datos que deberán proporcionar los contribuyentes de aprovechamientos generados por la prestación del servicio de transporte privado de pasajeros especializado con chofer. Ello para que se permita a las autoridades fiscales realizar una adecuada gestión tributaria al contar con información del número de viajes, así como el sexo del conductor y el tipo de vehículo utilizado para ello. Seguridad jurídica. Una preocupación permanente de esta administración es el respeto irrestricto al principio de seguridad jurídica. Respecto a este eje, se propone un conjunto de modificaciones a efecto de otorgar mayor seguridad jurídica tanto a contribuyentes como a autoridades fiscales, lo cual habrá de permitir que los contribuyentes ejerzan plenamente sus derechos, propiciando con ello la participación ciudadana y el fortalecimiento de las relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación entre autoridades fiscales y contribuyentes. En concordancia con lo anterior, se propone lo siguiente: garantizar que, en caso de que proceda la devolución de cantidades por pago de lo indebido, esta se efectúe a la cuenta bancaria del contribuyente que tenga derecho a la misma. Por otro lado, precisar el método mediante el cual se determinará la cantidad por concepto de derechos por el suministro de agua en los casos en que la toma no esté regularizada. En otro sentido, se propone aumentar de 7 a 21 días el periodo en el que se deben tomar las lecturas de consumo para determinar, en este caso de manera presuntiva, los derechos por el suministro de agua. Asimismo, eliminar la integración de los papeles de trabajo a las actas de visita, pues si bien dichos documentos sirven de apoyo para la formulación de las mencionadas actas, estos papeles de trabajo no deben trascender a la esfera jurídica del contribuyente visitado. De igual forma, tratándose de facultades de comprobación y en el caso de que el procedimiento de fiscalización no se hubiese ajustado a las normas aplicables, lo que pudiera provocar, además de molestias innecesarias a los contribuyentes, la invalidación de la determinación del crédito fiscal, se propone que la autoridad fiscal pueda suspender el procedimiento de revisión durante un periodo de 2 meses, esto con el propósito de reponer el mismo, respecto de aquellos vicios que se hubiesen detectado, protegiendo desde luego los derechos de los contribuyentes. En concordancia con lo anterior, los plazos para el desarrollo de los actos de fiscalización, inclusive con la figura de la reposición de procedimiento, serán independientes al plazo que la autoridad tenga para la emisión de la resolución en la que se determina el crédito fiscal. A efecto de incentivar la regularización en el registro vehicular de esta ciudad, se propone un conjunto de reformas en materia del impuesto sobre tenencia para que los contribuyentes que deseen dar de alta sus vehículos en esta ciudad y obtener placas locales cubran únicamente el impuesto a favor de esta ciudad por el ejercicio en curso. Es decir, estamos eliminando la obligación que se tenía de verificar el pago y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 5 años anteriores. Por otra parte, también se propone exentar del cobro de derechos por la inscripción en el registro público de la propiedad, tratándose de resoluciones dictadas en juicios de extinción de dominio, cuando se trate de inmuebles
que sean adjudicados e incorporados al dominio público de la Federación. Por otro lado, se propone también prever la figura del apercibimiento, tratándose de la tramitación del procedimiento de responsabilidades resarcitorias, para hacerlo acorde con los criterios que en tal sentido ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, también se aclara que con respecto de delitos relacionados con servidores públicos, cualquier persona puede denunciarlos ante el Ministerio Público y no solo así esta Procuraduría Fiscal. Por mi parte es cuanto, diputada presidenta, y quedo en la mejor disposición de atender los planteamientos por parte de los diputados integrantes de estas comisiones. Gracias, procurador. Se solicita a la diputada secretaria, sírvase a registrar a las diputadas y diputados que participarán en la primera ronda para emitir su pronunciamiento y o preguntas de conformidad con el orden establecido en nuestro acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se han enlistado a las diputadas y diputados que han solicitado hacer uso de la palabra en la primera ronda por las diputadas y diputados sin partido, la diputada Teresa Ramos Arriola. Por la Asociación Parlamentaria por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Ernesto Alarcón. Preguntaría que ya se encuentran incorporados a la diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, si alguien de su grupo parlamentario va a hacer uso de la palabra. Diputada Paula Castillo, ¿alguna diputada o diputado de su grupo parlamentario hará uso de la palabra? No, diputada Valentina. Buenos días. Muchas gracias. Diputado Federico Doring, le formularía la misma pregunta si alguien de su grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hará uso de la palabra en esta primera ronda. En el mismo sentido que la diputada Paula Castillo, diputada Batres. Muchas gracias. Le informo, diputada presidenta, entonces que las intervenciones para esta primera ronda va a ser por las diputadas y diputados sin partido, la diputada Teresa Ramos Arriola, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Ernesto Alarcón, y por el partido del Grupo Parlamentario de Morena, la de la Voz, diputada Valentina Batres. Diputada secretaria, si me permite, Víctor Hugo Lobo haría intervención por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es que tenía problemas en mi enlace para el micrófono. Gracias. Ok, queda apuntado entonces el diputado Víctor Hugo Lobo por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Gracias, diputada. En ese sentido, damos... Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta, diputadas presidentas. Saludo con mucho gusto también a mis compañeros y compañeras y le doy la bienvenida, procurador fiscal. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en estas comisiones unidas. Me gustaría hacerle una serie de preguntas. Comienzo. Considerando que el año pasado se presentó la iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México, la creación del procedimiento de revocación, a este respecto le pregunto, ¿qué resultado ha arrojado esta reforma? ¿Cuándo y de qué manera va a iniciar el desarrollo y la implementación de este? También me gustaría saber si, respecto a la reforma sobre subcontratación, ¿no se estaría invadiendo la competencia federal, procurador? Mi siguiente pregunta es respecto a la reforma al artículo 160 en materia de impuestos sobre la tenencia vehicular. El eliminar la obligación de comprobar la inexistencia de adeudos por concepto de tenencia
en las demás entidades federativas para la realización de los trámites de altas, bajas, cambio de placas o cambio de propietario debe entenderse como un retroceso en materia de coordinación fiscal? La propuesta de reforma a los artículos 56 y 80 del Código Fiscal de la Ciudad de México pueden generar un cobro excesivo. Y finalmente le preguntaría al procurador, la reforma propuesta al artículo 81, fracción 2, ¿no resulta perjudicial a los contribuyentes al imponer el pago de los derechos por cuota fija? Por el momento son mis preguntas y le agradezco sus amables respuestas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Damos el uso de la palabra al diputado Ernesto Alarcón del Partido de la Revolucionaria Institucional. Gracias, diputada presidenta. Buenos días a todos. Bienvenido a esta nueva forma de virtual para hacer las mesas de trabajo, procurador. Hoy precisamente se cumple un año de nuestra última reunión con el fin de revisar el proyecto presupuestal. En esa ocasión hablábamos del uso de nuevas tecnologías para que los contribuyentes pudieran acceder a la justicia fiscal. Y hoy más que nunca se requieren de nuevas formas para continuar la comunicación, dadas las medidas de aislamiento y distanciamiento social. También hablábamos de un nuevo esquema conciliador, dejando atrás el boceto sancionador. Qué bueno que se inició este modelo, pues los contribuyentes hoy en día, y conforme a las medidas sanitarias, es muy necesario, pues debemos ser servidores públicos muy cercanos a la gente. En este sentido, procurador, preguntarle, ¿cuántos procedimientos a través de medios tecnológicos se iniciaron? ¿Y cómo se ha hecho difusión esta nueva forma de iniciar los procedimientos? ¿Qué tan beneficioso se ha tornado este año para la ciudadanía? Ahora bien, en cuanto a la recaudación, sin duda en el rubro en el 2020 no ha sido un buen año. Por ende, las facilidades que el proyecto presenta para el cumplimiento de esta obligación para el próximo año se torna tortuoso. ¿Esto podría presentar en el primer trimestre una recaudación a la baja? Finalmente, finalmente, en la coordinación fiscal con otras entidades que seguimos teniendo problemas con la contribución del impuesto sobre tenencia, nuevamente este 2020 sigue proyectándose a la baja. Sabemos que por la pandemia ese sector comercial se vio seriamente impactado. Sin embargo, también las medidas tomadas para este 2020 tampoco presentan una mejoría. Hace un año hablábamos sobre la homologación y en ese sentido, ¿por qué no se busca homologar la tenencia como en el Estado de México? O bien, dar mayores beneficios a los capitalinos, pasando de 250,000 a una cantidad cercana a lo que establece el Estado de México en materia de subsidio. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado. Damos el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta, diputadas presidentes, compañeros legisladores. Bienvenido, señor procurador maestro Meraz, bienvenido a este espacio virtual del Congreso. De manera muy puntual, un par de cuestionamientos, ojalá se respondan. El día le preguntamos a la secretaria y no nos dio respuesta. Por el contrario, vimos como que se irritaba cuando comentábamos. Una de las responsabilidades importantes, y me refiero al procurador fiscal, pues es evidentemente entre sus atribuciones, es realizar todos los estudios comparativos, analíticos, para tener puntos de referencia con otras administraciones, para mejorar los procedimientos de recaudación de la ciudad. Y también, evidentemente, pues ser el enlace fiscal con otras entidades, con otras dependencias. Eso sin duda lo hace ver que la Ciudad de México es quien más aporta a la federación prácticamente en todo tipo de impuestos, aportaciones y contribuciones. Y ahí mi pregunta es, ¿por qué si la federación presenta una ley de ingresos que refleja ingresos superiores a 2020,
Y le pediría que usted nos comentara al público cuántas de todas estas aportaciones emiten los ciudadanos desde la capital, cuánto aporta la Ciudad de México. ¿Por qué la ciudad en su propia ley de ingresos proyecta una caída de poco más, prácticamente el 10%? Mientras la federación crece el 10%, nosotros decrecemos en 21 millones. Y sabemos que los ciudadanos han sido muy responsables. Si la federación no nos castigara, pues prácticamente los impuestos importantes que aportan los capitales, pues crecieron y se tiene proyectado que crezcan, más allá de 2 o 3 impuestos nuevos que crearon y que creo que fueron, desde mi perspectiva, un fracaso, como el tema, en el tema del impuesto a juegos y rifas, el nuevo que se dio, o el tema de incremento a las bebidas alcohólicas, en donde pues no representó, por supuesto, un beneficio para la capital importante y no se tiene previsto que el próximo año lo tenga, pero bueno, ahí seguramente fue un cálculo mal dado. Yo le preguntaría, porque el 77% del crecimiento de los impuestos federales, de eso que crecieron los impuestos, son los 21,000 millones de pesos que la capital se restringe. A mí me parece una coincidencia preocupante. No está subsidiando la Ciudad de México al gobierno federal para que mantenga esta condición, porque crecen todos, menos la Ciudad de México en su perspectiva. Y lo digo porque crece un poco más de 27,000 millones las percepciones de impuestos del gobierno federal en impuestos, cuotas, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones. Y prácticamente 27,000 millones de pesos pierde la ciudad. ¿Por qué nuestra ley de ingresos, específicamente en incentivos derivados de la colaboración fiscal, la ciudad verá impacto negativo por 7,430 millones de pesos? 70% menos que el año anterior de colaboración fiscal y de incentivos. ¿En qué falló la Procuraduría o por qué nos está lastimando, señor Procurador, tanto el gobierno federal a las y los capitalinos en este rubro tan importante cuando hemos sido responsables, solidarios, los ciudadanos de la capital en el pago de los impuestos federales? Esas serían mis preguntas en esta primera intervención. Gracias, diputada presidenta. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, diputado. Damos el uso de la palabra a la diputada Valentina Batres por Morena. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Procurador Fiscal, maestro Edwin Meraz Ángeles, bienvenido a esta mesa de trabajo que tiene por objeto profundizar en el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, quiero en primer lugar reconocer la postura del Gobierno de la Ciudad de México, porque en el delicado contexto de la pandemia generada por la propagación a nivel mundial del virus SARS-CoV-19, se optó por priorizar la protección de los derechos humanos de los capitalinos y capitalinas, por lo cual se ha decidido no incrementar la carga impositiva ni establecer nuevos impuestos, más allá del ajuste para compensar la inflación, pero garantizando a la vez los esfuerzos y recursos necesarios para atender las obligaciones de servicios y obras que el gobierno tiene con los ciudadanos y ciudadanas. Hacer más con menos, se nos dice. En ese sentido, los ajustes a las cuotas y tarifas de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se realizan de conformidad con el método establecido en el artículo 18 de este ordenamiento y que resulta en un factor de ajuste por 1.0334 para el 2021, expresado en el artículo 8 de la iniciativa de ley de ingresos. Este ha sido un método eficaz que ha probado a lo largo ya de varios años que compensa efectivamente los efectos inflacionarios en los ingresos del gobierno sin lesionar la economía de los contribuyentes. Es de reconocerse que se mantienen los beneficios fiscales a sectores vulnerables de contribuyentes, de personas contribuyentes.
Igualmente destacamos el esfuerzo que se hace para la recaudación del impuesto predial con la reforma al artículo 131, mediante el cual a quienes paguen en el mes de enero próximo los 6 bimestres del 2021, se les otorgará una reducción del 10% y a quienes paguen en febrero una reducción del 6%. Las cantidades de las reducciones otorgadas son mayores en 2 puntos porcentuales respecto a las que se obtuvieron por pagar anticipadamente en enero de este 2020 y 1 punto superior a la que se alcanzó por pagar los 6 bimestres en febrero pasado. También resalta la reducción del 50% del impuesto sobre adquisición de inmuebles derivado de sucesiones por herencia, la emisión de un programa de condonación del impuesto predial a las personas propietarias o poseedoras de inmuebles ubicados en las colonias que presenten daños estructurales ocasionados por irregularidades en el suelo. De igual forma, son importantes las reformas a las condiciones legales que permiten la corresponsabilidad de la ciudadanía para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, que entre otras cosas van a poder posibilitar tramitar devoluciones de saldos a favor a través de medios electrónicos, así como el establecimiento del procedimiento resarcitorio que de manera opcional podrá ser tramitado y resuelto en línea. Reconocemos el esfuerzo por aumentar y mejorar las opciones de realizar trámites por vías remotas y digitales a los contribuyentes, lo cual a la vez fortalece la seguridad jurídica de las personas contribuyentes, cuida su salud y también mejora la seguridad jurídica de la recaudación de la ciudad. Enhorabuena, señor procurador, por los efectivos esfuerzos que realiza el gobierno para hacer más con menos, para llevar adelante la directriz de mantener una ciudad innovadora y de derechos, con eficiencia recaudatoria y buscando la seguridad jurídica de los contribuyentes y de la hacienda pública de la ciudad. Gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Concluidas las intervenciones y las preguntas de las diputadas y diputados, me permito ceder el uso de la palabra al procurador fiscal Edwin Meraz Ángeles para que pueda responder en bloque los planteamientos realizados por las diputadas y diputados en un tiempo de 10 minutos. Adelante, procurador, por favor. Con su venia, diputada presidenta, muchas gracias. Siguiendo el orden, contestaré los planteamientos que con respecto del procedimiento de revocación tuvieron a bien plantear tanto la diputada Teresa Ramos como el diputado Ernesto Alarcón. Y en este sentido, efectivamente, el año pasado se propuso al Congreso de la Ciudad una reforma, consideramos que de carácter estructural en materia de acceso a la justicia fiscal. Este procedimiento se caracterizó en su planteamiento por ser un esquema novedoso, totalmente oral, digitalizado y sobre la base de conciliación y buena fe en la relación con los contribuyentes. Como lo mencioné en la exposición hace unos minutos, la realidad es que cuando se hizo el planteamiento de los términos de la tramitación del procedimiento de revocación, no teníamos previsto que la pandemia nos limitaría las actividades presenciales, es decir, existen dos trámites de carácter procesal, la audiencia de fijación de litis y las mesas de trabajo, que de origen estaban conceptualizadas para ser realizadas de manera presencial, es decir, cara a cara, vis a vis entre el contribuyente y las autoridades fiscales. Sin embargo, la pandemia nos imposibilitó, en cumplimiento del semáforo epidemiológico,
pues, realizar este tipo de audiencias. El procedimiento de revocación, en consecuencia, no pudo ser implementado, pero lo que hicimos fue ofrecer como alternativa a los contribuyentes que el esquema, el recurso de revocación tradicional, es decir, el que conocemos que se interpone a través de un escrito en papel y es sujeto de análisis por parte, en este caso, de la Procuraduría Fiscal, fuera presentado a través de medios electrónicos. En este sentido, esta opción se puso a disposición de los contribuyentes a partir del mes de junio de este año y fueron aproximadamente, se recibieron 40 recursos de revocación de carácter local a través de este medio. Con esto quiero decirles que si bien el de revocación no pudo ser implementado, no se privó de ninguna manera del derecho de acceso a la justicia a los contribuyentes, en virtud de que abrimos la posibilidad de que el actual recurso de revocación pudiera realizarse a través de medios electrónicos. Por otra parte, en cuanto al planteamiento de la diputada Teresa Ramos, creo que es importante abundar con respecto del tema del aviso que se está pidiendo para efectos de la contratación. Aquí lo que es importante destacar, diputada, que lo que estamos regulando o normando es una obligación de nuestros contribuyentes del impuesto sobre nóminas. Es decir, no estamos legislando de manera alguna en materia de subcontratación, es decir, sabemos, estamos conscientes que este tipo de operaciones, este tipo de esquemas caen en el ámbito de competencia, por ejemplo, desde luego de la Ley Federal del Trabajo, de la ley del Infonavit, de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, Código Fiscal de la Federación, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, por lo demás que ya fueron modificadas o fueron propuestas en cuanto a su modificación por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. En virtud de que únicamente estamos estableciendo una obligación formal de carácter fiscal para los contribuyentes del impuesto sobre nómina, nosotros consideramos y estamos seguros, diputada, de que de ninguna manera invadimos esferas de competencia de la Federación por ello. En cuanto al planteamiento que también usted realizó, diputada, relativas a las modificaciones al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, pues aquí lo que le diría que desde mi punto de vista es que el gran retroceso se dio desde el momento en el cual desapareció el impuesto federal a la tenencia y se arrojó a las entidades federativas el costo político y tributario de establecer este tipo de contribuciones de carácter local. No obstante ello, para facilitar e incentivar el cumplimiento, no solo en el pago de la tenencia, sino de que los propietarios o poseedores puedan obtener placas en la Ciudad de México, es que estamos proponiendo un esquema que facilite en realidad el cumplimiento de estas obligaciones. Es decir, todavía en este año, si alguien venía de otra entidad federativa y quería emplacar en la Ciudad de México, se le estaba pidiendo la verificación del pago de contribuciones por 5 años anteriores, muchas de las cuales ni siquiera son de la Ciudad de México. Es decir, inclusive estamos hasta subsidiando de alguna manera la recaudación en otras entidades federativas, y pues ello también tenemos que señalarlo, se constituía en un cuello de botella para que los propietarios pudieran regresar y emplacar en la ciudad. Esperamos que con las modificaciones que se proponen, al establecer de manera específica que únicamente para efectos del emplacamiento deberá pagarse la parte proporcional del impuesto sobre tenencia del año en curso, pueda incentivar de mejor manera el emplacamiento en esta entidad federativa.
Por otro lado, en cuanto a su planteamiento hacia las modificaciones en los artículos 56 y 80 pudieran o no generar un cobro excesivo, aquí lo que precisaría, diputada, es que en un estricto sentido, las modificaciones que se proponen a estos artículos aplican únicamente para los casos de determinaciones presuntivas. Es decir, la autoridad fiscal ejerce sus facultades de comprobación y emite las correspondientes determinantes de crédito una vez que cuenta con la información y documentación que proporcionan los contribuyentes. Si los contribuyentes se oponen a la práctica de la visita domiciliaria, por un lado, no proporcionan información o documentación, o bien la que proporcionan es inexacta, está alterada o inclusive es falsa, solo en ese supuesto la autoridad fiscal hace determinaciones de carácter presuntivo. Y en este sentido, considero que de ninguna manera se posibilitaría o se daría un cobro excesivo, en virtud de que lo que hacen las autoridades fiscales es determinar con la mayor precisión posible y con la información disponible el importe de las contribuciones a cargo de los contribuyentes. No obstante, en caso de que exista algún error por parte de nosotros, desde luego quedan a salvo los derechos de los contribuyentes para impugnar la determinación presuntiva de contribuciones. Aquí quiero resaltar, diputada, que esto no se trata de una medida de carácter generalizado, solo aplica para los casos de determinación presuntiva, en los casos en los que ésta procede y a los que ya me referí con antelación. En cuanto al pago de la cuota fija de los derechos para el suministro de agua, aquí, diputada Ramos, lo que le diría es que, por el contrario, lo que estamos buscando es otorgar certeza jurídica al contribuyente en el sentido de que ahora ya sabe qué cantidad es la que va a pagar, e inclusive en términos de beneficio fiscal esta modificación beneficia por lo demás al usuario de las tomas, porque pagarán la cuota fija que corresponda en función del uso y desde luego del índice de desarrollo que corresponda en términos del artículo 172 del código. No consideramos de ninguna manera que se trate de una afectación, sino de un beneficio tanto en términos económicos como en términos de certeza jurídica de los contribuyentes. Continúo con los planteamientos del diputado Alarcón. En cuanto también al tema de la tenencia, diputado, el año pasado hicimos también una propuesta y este Congreso tuvo a bien aprobarla, que tuvo que ver con una serie de adecuaciones también de carácter estructural al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que pasó desde luego por homologar en primera instancia la tasa. Ahí cambiamos del esquema de tarifa a tasa única, precisamente en un ejercicio de homologación con las entidades federativas vecinas, en particular con el Estado de México. Y ahorita lo que se propone, diputado, es mantener para efecto de referencia el valor del vehículo de hasta 250,000 pesos. No se tiene propuesta en el sentido de poder incrementar el valor de referencia, porque el Estado de México lo tiene más alto, pero la propuesta es mantenerlo en los 250,000 pesos. Consideramos en este sentido, diputado, que con las medidas que ya comenté dando respuesta a la diputada Ramos, se están otorgando los incentivos suficientes para que los contribuyentes puedan retornar y puedan regresar con placas a la Ciudad de México. En cuanto a las preguntas del diputado Víctor Hugo, lo que le diría es que
No, no, diputado, no creo que la secretaria se haya molestado de manera alguna. Le aseguro que la titular de esta secretaría tiene una disposición natural al diálogo, al debate, y le aseguro que no existe molestia alguna por atender ningún planteamiento de su parte. Lo que yo le diría es que en primera instancia en materia de coordinación fiscal, pues desde luego las reglas no las da la ciudad. Nosotros quedamos sujetas a un régimen legal que está dado, que está ya fijado desde hace algún tiempo, y que este esquema en términos de entidades federativas, diputado, opera bajo un mecanismo de solidaridad y de redistribución entre las entidades federativas. Esto significa, y estamos conscientes de que para unos efectos unas entidades federativas pierden y otras ganan. El secretario de Hacienda en este sentido ha establecido para efectos de comparación la diferencia abismal que existe, por ejemplo, entre el estado de Nuevo León y el estado de Chiapas. Tienen que pasar prácticamente 30 o 40 años para que el estado de Chiapas pueda alcanzar en términos de productividad y de participaciones al estado de Nuevo León. Esto significa que todas las entidades federativas tenemos que estar conscientes de que este sistema de justicia y de redistribución del ingreso y la riqueza nacional tiene que tener reglas claras que, insisto, y estos efectos, pues desde luego no da la ciudad. Y por otra parte, lo que también diría es que somos muy responsables en cuanto a la defensa de los intereses fiscales de la ciudad. Y en este sentido, pues lo que yo diría es que pues, yo no veo ningún castigo de la federación, es decir, aquí el cumplimiento de la normatividad y el apego a la legalidad no puede traducirse de manera alguna en un castigo ni a la ciudad de su carácter de entidad federativa ni a sus habitantes. Desde luego, hay reglas para el cálculo de la recaudación federal participable que afecta de origen a la ciudad. Por ejemplo, por mencionar solo alguno de los aspectos, el factor poblacional pues nos afecta, tiene una incidencia de manera directa en el cálculo. Como sabemos, hay entidades federativas que están creciendo a un porcentaje mucho mayor que la Ciudad de México. Inclusive nosotros estamos perdiendo población y desde luego este tipo de reglas en materia del cálculo de participaciones pues tiene una incidencia negativa, pero insisto, está prevista en el marco normativo y desde luego no hay aquí ninguna más allá de la aplicación estricta de la ley aplicable en materia de coordinación fiscal, pues no veo, yo diría, y afirmaría de manera totalmente categórica que no hay absolutamente ningún castigo por parte de la Federación hacia esta Ciudad de México. Espero haber dado respuesta a todas y cada una de sus respuestas. De no ser así, pues quedo en la siguiente ronda. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, procurador. Sírvase la diputada secretaria registrar a las y los diputados que quieran hacer uso de la palabra para esta segunda ronda de preguntas. Por favor, diputada. Diputada presidenta, le informo que se han anotado para una segunda ronda de intervenciones por las diputadas y diputados sin partido, la diputada Teresa Ramos Arriola. Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor Hugo Lobo Román. Y por el grupo parlamentario del Partido Morena, el diputado Carlos Hernández Mirón. Pregunto antes de cerrar la lista si me falta
alguna diputada o diputado de otros grupos parlamentarios que no hayan anticipado su participación. Diputada presidenta, esta es la lista para la segunda ronda de intervenciones. Gracias, diputada secretaria. Me informa la diputada Tere Ramos que ya no participaría en esta ronda, por lo tanto le damos el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo. Adelante, diputado, por favor. Sí, gracias. De manera muy breve, señor procurador, bueno, esencialmente mi comentario no era el sentido de alguna molestia de la secretaria, simplemente en una parte omitió respondernos el tema de esa defensa que también coadyuva el procurador fiscal a defender los recursos para la ciudad, y en ese sentido, bueno, siempre hemos estado en el ánimo de coadyuvar y ayudar, y así es que este grupo parlamentario hemos respaldado y apoyado las medidas que ayuden a una mejor recaudación, sin duda, por supuesto, que sea justa y equitativa, y por supuesto capacidades a la jefa de gobierno para poder ejercer el presupuesto, pero creemos que se pudo haber hecho más, y en ese sentido nuestro comentario, porque bueno, ayer se decía que en algunas otras administraciones, y no Morena, por eso decía que hubo un tono que sentíamos que no era en algunos temas apropiado. Y yo insisto, mi comentario era, por supuesto conocemos cómo se integra el presupuesto de egresos federal, que son aportaciones, que son fondos participables, que es una menor cantidad, pero hay fondos importantes como el fondo de capitalidad, que se dejó de defender, el fondo metropolitano, el fondo de accesibilidad, el fondo regional de ciudades patrimonio, y eso sí se pudo defender porque antes se venía dando. A eso me refiero con que creo que pudimos, yo el cálculo, y si no me puede dar respuesta en este momento, le pediría que nos los hiciera saber, porque nuestro cálculo es que en los 2 últimos años, respecto a años anteriores, la ciudad dejó de recibir 18,000 millones de pesos, nada más por no recibir estos fondos que se venían recibiendo. Y por eso mi pregunta y mi comentario era en ese sentido. No, por supuesto, todas aquellas que aparecen de las fórmulas fiscales de participación nacional de las entidades y municipios, eso es claro que está por ley. Y por supuesto, sí creemos que hoy se debería de generar otra condición que no solamente es el crecimiento como el principal criterio, pero en ese sentido iban mis comentarios. El hecho de creer que se podía haber hecho mucho más para defender eso que ya habíamos ganado cuando era un gobierno distinto al que teníamos desde hace prácticamente 23 años en la capital, y que ahora, bueno, pues tenemos otro, y creíamos que nos iba a ir muy bien, que nos iba a llegar muy bien con muchos fondos por parte del Ejecutivo Federal, y vemos que desde nuestra perspectiva, pues desafortunadamente no han llegado, y a eso refiero respetuosamente desde mi perspectiva como un posible castigo. Pues, gracias por su procurador, y muy buen día. Gracias. Gracias, diputado. Damos el uso de la palabra al diputado Carlos Hernández Miró, por Morena. Adelante, diputado. Muchas gracias. Saludo de manera respetuosa a la presidenta Guadalupe Morales y a la presidenta Valentina Batres, a mis compañeras y compañeros legisladores. Bienvenido, maestro Meraz, al Congreso de la Ciudad de México, y hoy en este mecanismo de tratar las sesiones de manera digital. A nombre del grupo parlamentario de Morena, maestro, consideramos de manera relevante la acción responsable por parte de la Secretaría de Finanzas, sobre todo cuando revisamos de manera muy puntual el no incremento de la carga impositiva hacia los capitalinos, a la no creación de nuevos impuestos, pero sobre todo también en este momento de una pandemia tan complicada, no vista por mexicanas y mexicanos, en donde se tiene que hacer, como se ha mencionado, más con menos. Esa es una dinámica, es una visión de este gobierno. Por eso no coincido con los planteamientos que ha hecho el compañero Víctor Hugo Lobo del Partido de la Revolución Democrática, porque cuando compareció la secretaria de Finanzas, me parece que fue un elemento en donde todos los grupos parlamentarios pudieron plantear de manera muy precisa sus consideraciones, sus elementos,
los juicios críticos también. Y hubo una respuesta puntualísima por parte de la Secretaría de Finanzas. A mí me parece que no ha existido en este Congreso, y conozco de legislaturas pasadas, un planteamiento tan preciso, tan amplio, tan puntual, pero sobre todo con la intención de poder coadyuvar de manera conjunta en este pacto republicano, en este acto de rendición de cuentas entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Maestro Meraz, ha hecho usted mención de los beneficios que se pueden tener principalmente ante todas las capitalinas y capitalinos, específicamente también en apoyo a los sectores de bajo índice de desarrollo. Maestro Meraz, yo quiero hacerle un par de preguntas que como presidente del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en el Congreso nos llegan. Aún a pesar de esta pandemia, existen personas que tienen la intención de invertir en la ciudad. Y ha mencionado ustedes algunos apoyos con respecto a nuevas empresas, esta situación de carga impositiva que va de manera a la baja o de manera altamente responsable. ¿Qué más le podríamos estar comentando? Estas pequeñas empresas que nos hacen mención con respecto a que tienen ellos el interés de poder estar invirtiendo. Por otro lado, maestro Meraz, sé perfectamente que en ningún momento a partir de la pandemia y a pesar de la pandemia no se ha dejado de vincular la atención hacia los capitalinos. Hoy me llama mucho la atención porque a partir de esta situación en donde el elemento hídrico, el agua en distintas colonias, es fundamental para mantener las medidas sanitarias. Doctor Meraz, yo quisiera solicitarle de manera muy respetuosa que también se pudiera abrir un mecanismo digital para la atención de las y los capitalinos que tienen la necesidad y que se encuentran en el régimen de cuota fija, poder atender este tipo de personas. Sé perfectamente que el área que usted dignamente representa nos podrá dar luz en el camino para que podamos llevar a cabo estos planteamientos. Ya para concluir solamente, me parece que hemos dado la defensa en algunos otros momentos por la capital y hoy no ha sido la excepción. Me parece de manera definitiva y concluyente que no existe una posición por parte del gobierno federal para castigar a la Ciudad de México. Eso es un fraseo que se puede tener, pero que en la vía de los hechos vemos que hay una serie de programas que hoy tienen un mayor alcance en nuestra ciudad y que de manera conjunta la jefa de gobierno con el presidente de la República han venido trabajando de manera muy precisa. Yo solamente concluiría mencionándole, maestro Meraz, que vamos a llevar a cabo las y los diputados los elementos de esta presentación que usted nos hizo, ampliarla, socializarla. Es muy importante que las capitalinas y los capitalinos en las 16 alcaldías conozcan perfectamente que hay un gobierno que está viendo los derechos de las y de los capitalinos y que en el peor de los momentos que estamos viviendo en esta ciudad, en este país y en todo el mundo, hay un gobierno responsable que atiende de manera también responsable a sus gobernados. A mí me parece que este es un tema fundamental. Maestro Meraz, agradezco de antemano las respuestas a mis planteamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora me permito ceder el uso de la palabra al procurador fiscal para que responda estas intervenciones de las diputadas y más bien de los diputados en esta ocasión. Adelante, procurador, por favor. Gracias, consubenia. En la de opiniones, por lo demás creo que ha sido totalmente respetuoso, responsable, abierto, sincero. Comentaría al diputado Lobo que sumándome y aunado a lo que ya mencionó el diputado Carlos Hernández Mirón hace unos instantes, yo no plantearía de esa manera la ecuación en términos de afectaciones a la Ciudad de México.
De hecho, planteada en un sentido positivo, este debate pudiera plantearse de la siguiente manera. La Federación ha asumido programas sociales que antes eran fondeados con recursos de la ciudad. Me refiero particularmente a 3: apoyos económicos a las personas con discapacidad, la beca, los apoyos para los chavos de las prepas, y la pensión, fundamentalmente, y aquí destaca la pensión alimentaria para adultos mayores. Solo en un ejercicio fiscal, solo en el 2018, esto implicó 9.700 millones de pesos. Esto significa que también la Federación ha apoyado y ha volteado a ver a la ciudad, no de manera especial, sino como lo ha hecho con todas las entidades federativas, y que hemos contado en este sentido también con el apoyo presupuestal por parte de la Federación. Sin duda alguna es un tema que da para el debate, ¿no? Es un tema importante, y desde luego, sin duda alguna, continuaremos en este sentido con las aclaraciones que a tal efecto sean pertinentes. Diputado Mirón, con todo gusto, en cuanto a su planteamiento de qué beneficios pueden otorgarse a aquellas personas físicas o morales interesadas en invertir en la ciudad, afortunadamente la ciudad tiene una sensibilidad importante y un cúmulo también de trascendencia en términos de apoyos a las personas empresarias. Voy a señalar algunos con independencia de que, si usted me lo permite, se lo haga llegar por escrito en extenso. Para el próximo ejercicio fiscal, diputado, se plantea mantener el otorgamiento de los siguientes beneficios que van dirigidos a los inversionistas: a las personas físicas o morales que coadyuven a combatir el deterioro ambiental, realizan actividades empresariales de reciclaje o que en su operación reprocesen parte de sus residuos sólidos, tienen descuento en el impuesto sobre nóminas del 20, 30 y hasta 40% de acuerdo al porcentaje de reciclado. Por otro lado, aquellas empresas o instituciones que cuenten con programas de mejoramiento de condiciones ambientales también tienen descuentos que van del 20 al 40% en el impuesto sobre nóminas. Las empresas industriales o de servicios ubicadas en la Ciudad de México que adquieran, instalen o operen tecnologías, sistemas, equipos y materiales para prevenir o reducir las emisiones contaminantes, cuentan con beneficios en materia de reducción del impuesto predial en porcentajes que van del 15 al 20% de acuerdo al porcentaje de mejora tecnológica que realicen. En términos, esto lo mencioné en su oportunidad como parte de la explicación del paquete, se mantiene el beneficio a las empresas de nueva creación, así como aquellas que incrementen su planta laboral y a las que contraten personas con discapacidad, también aquí con porcentajes que van del 25 al 45% de descuento en el impuesto sobre nóminas. Las industrias instaladas en la Ciudad de México que sustituyan al menos el 50% del valor de materias importadas por insumos de protección local pueden obtener el 30% de reducción en el impuesto predial. Estas, entre otras, diputado, significan un conjunto de beneficios de carácter fiscal que tienen como propósito incentivar la inversión en esta Ciudad de México. Espero haber dado a sus respuestas, y de no ser así,
les pido la oportunidad de que podamos ampliar, de que podamos mantener un puente de comunicación abierto de forma y manera tal que no quede ninguna duda, ningún planteamiento sin haber sido debidamente contestado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, procurador fiscal. Al haber agotado las intervenciones en esta mesa de trabajo, me permito dar por concluida la misma, siendo las 10:38 horas del día 4 de diciembre del 2020, agradeciendo al titular de la Procuraduría Fiscal, Edwin Meraz Ángeles, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por su participación. Y en ese sentido, y con la finalidad de dar continuidad con el análisis del paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, estas comisiones unidas decretan un receso para reanudar la sesión vía remota el lunes 7 de diciembre a las 9 horas y continuar con la mesa de trabajo con la persona titular de la tesorería, y si fuera el caso de reanudar antes, se les estaría informando con anticipación. Muchísimas gracias nuevamente, procurador fiscal, por su intervención tan precisa, y a mis compañeras y compañeros, seguimos en sesión permanente. Muchas gracias. Por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buen día. Gracias, Bye bye. Buenos días. Edwin. Mucho éxito, Valentina. Gracias, muchas gracias. Bye. Sí, vale. Dados a mi informe. Nos vemos Sí, vale, suerte. Un abrazo. Felicidades. Suerte, Valentina, bye. Gracias, Lupita. Sí, gracias. Vas muy bien, te ves muy bien, Valentina, no sé por qué. Buenos días, hasta luego, Lupita. Buenos días. Hasta luego.